bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Ciudadano. Soy Julio Valdivieso y a través de la señal del Grupo Megavisión para que usted tenga el mejor análisis que pasa en el país. Esta noche quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, amigo de la casa, Rafael Domínguez, periodista, conocedor de la realidad del país, solo que en este caso no lo hemos invitado en ese concepto, sino que lo hemos invitado en el concepto de un nuevo proyecto que tiene que ver cómo nació en El Salvador. Rafael, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Julio, y gracias a tu audiencia, y qué gusto me da estar aquí y que podamos hablar de este esfuerzo del Proyecto Nación El Salvador y del Congreso Internacional Transformación que vamos a realizar también el próximo 31 de mayo. Y gracias también a Grupo Megavisión porque junto a otros medios ha tomado a bien apoyar ese esfuerzo y tener apertura para poder hablar de una visión de nación desde otra perspectiva. Muchos se han de estar preguntando, ¿qué es el Proyecto de Nación? ¿Es un movimiento político? ¿Es un movimiento adscrito a algún partido? ¿Qué es el movimiento, dijéramos, o este Proyecto Nación? Quizás sale más fácil decir que no somos, ¿verdad? Porque no somos un partido político, eso en definitiva. Tampoco somos una organización de caridad o beneficencia, no somos tampoco una organización adscrita a algún grupo religioso específico o alguna denominación en específico, sino que simplemente, Julio, ciudadanos salvadoreños motivados a despertar una transformación más profunda en El Salvador, ¿verdad? Una transformación pero impulsada por principios, por valores, por aquellos elementos que están ahí y que probablemente hemos olvidado o descuidado, que al retomarlos pueden empezar a desarrollarnos de otra forma la nación que queremos o la nación que estamos ya llamados a ser, ¿verdad? Pero que sin esos principios y esos valores es mucho más difícil. Entonces creemos que es importante despertar a hacer esa lectura de que en primer lugar necesitamos una transformación permanente, consistente al desarrollo de la nación, que es también permanente y evolutiva, y tenemos que sumarnos a eso, pero con una visión clara para saber qué nación queremos, qué nación estamos construyendo y cómo podemos ajustar aquellas cosas que no estén bien. ¿Dónde nace este esfuerzo, Rafael, y quiénes están detrás de...? Fíjate que este esfuerzo nace precisamente, en el libro Diseño de Nación, que te compartí en algún momento una copia. Yo hago alusión a una experiencia personal, porque en definitiva la transformación nace en la persona. Personas transformadas desde su conceptualización del mundo, transformadas en su cosmovisión, pueden entonces empezar a empujar una transformación de su casa, de su familia, de su comunidad y por ende del resto. Y este proceso me llevó a mí a darme cuenta de la necesidad y alguien que haga algo para que funcione. Entonces, sumando a otros ciudadanos que piensan lo mismo, entonces nos encontramos en esas pláticas y dijimos, unámonos, pensemos cómo podemos hacer y a qué podemos llegar. Y nos hemos dado cuenta, Julio, que El Salvador no es el único país en el mundo que tiene gente pensando lo mismo. Y nos hemos también unido a movimientos internacionales que nos están ayudando a visualizar por dónde caminar en esa inquietud. Ahora, alguien que pretenda cambiar un país o por lo menos empezar esa transformación tiene que empezar por sí mismo. Necesariamente, sí, ¿verdad? En tu caso, ¿te transformó esa visión? Sí, yo tuve una transformación porque incluí en ella elementos que antes no tenía. Yo como periodista, como hombre de medios, como hombre analizando la realidad, pues siempre pensé, igual que todos, que el asunto es de una mejor elección en la próxima vez para que las cosas mejoren, y nunca mejoraron. Y probablemente si seguimos así tampoco van a mejorar en el total de lo que queremos que mejore. Y entonces me di cuenta que para que eso suceda hay otros elementos que hay que incluir en esa transformación o visión, que no es un tema ideológico. Puede ser muy de izquierda, derecha, de centro. O sea, el tema partidario, el tema ideológico no es suficiente para alcanzar esa transformación. ¿Qué problemas específicos de El Salvador buscas mejor dicho, abordar en este proyecto? Fíjate,
que eso tiene que ver, Julio, con qué nación queremos construir. Porque de repente estamos en el presente, que es válido, ¿verdad? Estar en el presente resolviendo los problemas, pero cuando estás solo en el presente no te das cuenta que hay un mediano, un largo y un larguísimo plazo, porque, como he dicho antes, las naciones son eternas, los hombres somos los pasajeros, y entonces el asunto se vuelve generacional. Y por muy exitoso que sea mi paso sobre la tierra en el presente, si yo no logro trasladarlo a la siguiente generación, probablemente lo que he hecho se arruina, se deteriora o se pierde. Entonces, una de las partes más importantes es llegar a comprender que ese futuro mediano y largo tiene tanto o más valor que el presente que estoy tratando de cambiar hoy. Muchos te dirían, bueno, es que mire, el futuro no existe, existe el presente, pues porque es lo que yo puedo palpar. Pero esa visión que te hizo cambiar esto tiene que tener a la base qué cambios querés hacer específicamente. Yo pensaba lo mismo, que el futuro no existe, ¿verdad? Entonces, uno cuando estaba cipote le decía, estudia, anda, prepárate, anda a la universidad. Pues bueno, uno decía en aquellos tiempos que te sentís más fuerte, más lleno de vida y del mundo por delante. Creen que yo voy a hacer lo que... Y cuando te alcanza el futuro, que es hoy el presente, que necesitas ganar más, tener más conocimiento, entonces empezás a ver por qué no hice caso. Entonces, no es cierto que el futuro no existe. El futuro se intersecta con la realidad que vas haciendo crecer, pero si no la proyectas, no tiene sentido. Entonces, hay que cambiar, Julio, en primer lugar, la visión de nación que estamos construyendo en el sentido de reconocer que necesitamos algo mejor, que lo que se ha mejorado hay que sostenerlo generacionalmente, que lo que hace falta de mejorar hay que trabajarlo, y aquello en lo que ni hemos pensado hay que traerlo a la mesa. Por tanto, una nación tiene que tener, para cambiar, los conceptos de, uno, integrarse. Todos somos necesarios en la nación. Es decir, no hay nadie que sobre, todos somos salvadoreños. Los que votaron hace 20 años, 30 años, que todavía tienen vida, siguen siendo tan salvadoreños como los que no han votado hoy o que van a recibir el DUI para la próxima elección. Es decir, todos somos salvadoreños. Tenemos que aprender a entender eso y a también reconciliarnos, ser una nación reconciliada, Julio. Eso no lo hemos superado desde hace un montón de años, ¿verdad? Bueno, desde mucho tiempo atrás el país está dividido. Y entonces, para poder hacer que la nación funcione, solo si vemos todos juntos, aunque no estemos totalmente de acuerdo, podemos empezar a caminar, ¿verdad? Entonces, con esto que me estás diciendo, Proyecto Nación podría ser considerado un partido político. No. Mira, nosotros sabemos claramente qué es lo que queremos. Queremos incidir y visualizamos 7 áreas importantes en las que si metemos mejores principios, recuperamos valores, nos reencontramos con los conceptos con los cuales las naciones fueron visualizadas por el Creador. ¿Alguien va a formar parte de esos programas? Probablemente en el futuro, pero lo que sí tenemos que hacer es impactar la educación, la salud. Tenemos que impactar los medios de comunicación y las artes. Tenemos que impactar en la misma familia, en la misma iglesia, y cuando hablo iglesia hablo de todas las denominaciones. Tenemos que impactar también el gobierno en todas sus dimensiones y también impactar la manera en la que hacemos negocios o manejamos la economía. Con esas 7 áreas podemos empezar a tener transformaciones importantes, porque uno va a los principios en estas áreas y se da cuenta que hemos estado cometiendo errores, ¿verdad? Y entonces probablemente esos errores te mantienen en el día a día en un esfuerzo que no está produciendo lo que deberíamos. Te pongo un ejemplo. Nosotros le llamamos la acumulación irracional de bienes y dinero. Por ejemplo, es un concepto que te lleva a que el paradigma que nos han metido es tanto tienes, tanto vales. Pero es una realidad. Sí, pero es un paradigma. Pero tú realmente no vales. ¿Es posible romperlo? Sí, porque si te das cuenta y logras diferenciar el valor que tienen las cosas de lo que tienen los seres y llegas al valor real, que significa el hecho de cuánto vales realmente es por lo que servís y no por lo que tenés, hay un cambio de paradigma. Puedes tenerlo todo, pero tu vocación de servicio te hace más grande incluso que lo que tengas o no tengas. Entonces, errores como esos construyen sociedades que se pierden, ¿verdad? Imagínate estar peleando por ser todos millonarios al mismo tiempo, todos.
entonces empieza la corrupción, empieza la violación de la ley, empieza el maltrato al prójimo y empieza una violencia que no solamente tiene que ver con el tema de delincuencia. A ver, pero los principios, Rafa, tú sabes, se maman en un hogar. El respeto a los mayores, el temor a Dios, todo esto se inculca, pero es posible en aquellos hogares desintegrados, aquellos hogares donde la mamá es el padre a la vez, donde que tiene que trabajar 10 horas diarias para poder mantener. ¿Es posible cambiar eso? Es posible porque afortunadamente, como son principios, van a funcionar el día que vos los agarres. Y ese día que vos digas, yo voy a tomar este principio y lo entiendo, puedo transformar. Entonces, en el tema familiar hay mucho que hacer. No hay familia perfecta. Se perfecciona en la medida que aplicamos los principios de bien universales, ¿verdad? Incluso vos, sin ser padre de un muchacho que lo encontrés cerca de tu entorno, podés influir en él y crear un mejor ciudadano si tan solo en tu conciencia, dentro de la visión de nación, decís, voy a apoyar a este y lo voy a cuidar como que si fuera mi hijo. Y se puede incluso restablecer relaciones que vayan en función de garantizarnos un crecimiento social positivo. O sea que sí se puede, Julio. ¿Cómo encaja este proyecto en la vida política actual de El Salvador? Si vamos a la parte de gobierno, vos tenés que darte cuenta que independientemente de los partidos políticos que hemos tenido, lo que nos fallan son las personas. El ladrón roba porque él ve la oportunidad y roba, porque su principio, su fundamento no es fuerte. No es porque la bandera le dice vayan a robar, ¿verdad? Todos se supone que trabajan por hacer el bien, pero al final en el devenir de las circunstancias o el poder que te embiste y te hace sentirte superior, destruye tus principios. Entonces, para nosotros es fortalecer ese criterio. Personas con principios, no importa de qué partido vengan, las deberíamos de apoyar. Votar por uno, por dos, por tres, por cualquiera, pero porque vos sabés que al final no vamos a salir tan decepcionados como hasta ahora probablemente lo estemos. Cuando yo estaba revisando toda esta información, encontré que el evento menciona una cosmovisión basada en principios divinos. ¿El proyecto nació en una iniciativa religiosa entonces? No. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, una transformación a ese nivel requiere un elemento espiritual que te lo haga ver. Y por lo general los cristianos somos los que hemos logrado tener esas transformaciones. Y cuando digo cristianos me refiero a todos los que han visto en ese proceso la palabra de Dios y la han ejecutado lo mejor que pueden. Vos sabés que el mundo occidental se constituyó después de que los apóstoles salieron de Jerusalén. Cuando Cristo nos dejó, ellos fueron por el mundo y predicar. Y dijeron a ser discípulos de las naciones. Entonces, eso tuvo una transformación increíble. Y eran tan transformados que todos murieron, o sea, sacrificaron su vida con tal de que sobreviviera toda la conceptualización que habían aprendido. Entonces, la fuerza del cristiano, y nuestro país dice que tiene 90% de población que conoce esos principios, entonces no deberíamos de sentirnos en algo que nos inquiete porque leemos la misma Biblia y los principios de bien son los mismos. Lo que pasa es que las naciones fueron creadas por Dios, a Dios le son importantes las naciones. Si te vas a la Escritura dice que al final van a ser juzgadas las naciones, y eso fue siempre algo que me inquietó mucho, decir, bueno, ¿por qué si nos hablan de salvación y me dicen que yo, si no me porto bien, puedo perder mi salvación y lo que sea? Porque allá hablan de naciones. O sea, hay una combinación entre lo que yo soy y las naciones, porque la obligación es transformarnos personalmente y nuestras naciones. Entonces, hay una vinculación en todo eso espiritual que debemos de retomar, Julio. Nuestra misma Constitución dice que la educación debe contener también el tema espiritual, ¿verdad? No perdemos nada. Ahora, ¿por qué integrar conceptos bíblicos en la discusión de una transformación nacional? Porque los principios bíblicos que Dios le dio a Moisés en la creación de la nación hebrea, no estoy hablando del Israel de hoy, hay un montón de miles de años de diferencia, pero esos principios que le entregaron funcionaron y tienen una razón, incluso se pusieron a prueba, como te digo, en la constitución de todo lo que el mundo occidental tomó.
y se pudo aprovechar, se fortalecieron los elementos de distribución de poder, se mejoraron cosas de la salud, la higiene, o sea, hay tanto que le influía que esos principios valen la pena. Estados Unidos se fundó sobre esos principios y ahora vemos que está en juego el recuperarlos también para volver a ser la gran nación que algún día fueron. Entonces los principios no están perdidos, somos nosotros los que nos hemos perdido en ellos. ¿Qué papel juega, Rafael, los valores espirituales en este modelo de liderazgo que ustedes están planteando? Juegan en el sentido de un líder, si es la visión que tenemos normalmente, es el que guía, pero es autoridad, es un hombre que busca un destino, mover a todos los demás, eso es un líder. Pero ese líder, si no tiene los principios de transformación, está al final, puede caer en la cuestión de que ese liderazgo sea para su beneficio. En cambio, el líder que transforma busca el beneficio de sus seguidores. Entonces, el líder que va y tiene estos principios pretende que todos los demás sean mejores que él y no aprovechar eso para su beneficio, sino que para el beneficio de los demás. Porque el líder por excelencia es Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Al que quiera ser grande, que sirva. O sea que el servicio es lo más grande que como ser humano podemos dar y creo que a eso hemos nacido, pero nos servimos por lo general nosotros de los demás y si lideramos creemos que debemos hacerlo con esa visión de aprovechar mis capacidades para yo crecer y a los demás les dejo el aplauso, ¿verdad? Para mí. Quiero hacerte este planteamiento. ¿Cómo tú crees que el líder nace o el líder se hace? Hay líderes que nacen con ciertas características que los hacen más efectivos en ese liderazgo. Digamos, un carisma natural puede venir. Pero también el líder que se esfuerza en conseguir sus habilidades puede llegar a ser tan exitoso como el que tiene más carisma. De hecho, el liderazgo, al final de cuentas, es una construcción de experiencia, de valores, de principios, de visión y de ese valor de servir. Por eso creo yo que cualquiera que diga yo le voy a servir al prójimo, inmediatamente se convierte en un líder. Y para nosotros, si una persona ya te sigue a ti, tu hijo, tu esposa, uno que tú tienes influencia sobre él, ya te hace líder. Si son dos, con mucha más razón. A ver, pero implica también una responsabilidad el hecho de que tú conduzcas a alguien. Por supuesto, porque ¿para dónde los llevas? Exacto. Y entonces nosotros sí vemos importante entonces construir liderazgo y construir seguidores. Un liderazgo con visión de transformación y unos seguidores también con suficiente criterio para y poder capacidad. Cuestionar incluso a su propio líder. Por supuesto. Y es posible esto en esta nueva realidad que vive el país. Es posible, para mí no hay nada imposible, en el sentido de que si queremos lo vamos a alcanzar y si caminamos un paso a la vez, algo lograremos, Julio. A ver, tú sos hombre de medios, te has desarrollado. En esta visión que tenés ahorita, ¿cómo encajan las redes sociales en este preciso momento? Porque sabes cómo puede influir o positivo o negativamente. Mira, cuando hablamos nosotros de transformar o de impactar los medios de comunicación y las artes, hay que recordar que eso hace cultura. Y entonces los locutores de radio, que también ejerzo eso, tienen una gran responsabilidad en la música que pone, en cómo lo dice y qué estamos creando también en la música. Los artistas que hacen las obras, ¿qué están haciendo con esa música? ¿Ayudan o perjudican? Hay que ver las letras y la música que hoy oyen nuestras nuevas generaciones y preguntárselo. ¿Valdrá la pena seguir insistiendo en eso? Pero fíjate que yo con mis hijos, que ya son pues mayor, arriba de los 30 años, veo que también les gusta la misma música de la década de los 80. Claro. Es decir, y me dicen, mira, qué bonita música tenían ustedes en aquel momento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ahora también tenemos música, por lo menos en lo particular, esa música que no dice absolutamente nada. ¿Cómo combinan? Y ahora con estas famosas millennials, hoy hay otro tipo de generaciones. ¿Es posible alcanzar esto? ¿Es posible descubrir liderazgos? Sí, fíjate que cada vez hay más artistas
que quizás vienen de un mundo en el que han hecho dinero con ese tipo de música más pornomúsica, como dicen algunos, y llega un momento en el que dicen, hey, me estoy equivocando, y cambian, hay una transformación y dicen, bueno, ya no voy a hacer eso, o empiezan a modificar porque saben que le hacen daño a otros. Entonces, aquí el tema es cómo nosotros logramos que muchos entiendan que lo que haces impacta a la nación. Lo que tú decís en este programa, cada vez que lo decís, tiene un impacto en tu rating, en tu entorno de lo que querés, pero también tiene un impacto en la nación que uno ni siquiera se imagina. Yo en mi experiencia mediática he dicho cosas que probablemente ni me imaginaba hasta que alguien te dice, por lo que usted dijo, Rafa, yo no me quité la vida. Entonces uno dice, ¿y qué dije? Ni te acordás, pero alguien allá sí. Entonces esa es la importancia de pensar en esa transformación. Ok, tengo que ir a un corte comercial. En esta segunda parte quiero que miremos, Rafa, el alcance que va a tener este congreso que se va a desarrollar, quiénes van a participar en ella, cuál va a ser la temática. En fin, quiero que tú nos amplíes en eso. Ya volvemos, no nos cambien. Continuamos. Muchísimas gracias por continuar en esta segunda parte del programa. Lo invitamos a que consume el agua mineral San Peregrino. Usted la puede encontrar en cualquier supermercado del país. San Peregrino es el patrocinador oficial de Pulso Ciudadano. Nos habíamos quedado, antes de irnos al corte comercial, con nuestro invitado de esta noche, que hemos tratado de romper. Este es un programa donde tenemos un pulso con la ciudad, de ahí se deriva el nombre, es decir, cómo la ciudadanía nos está percibiendo. Y después de haber hecho toda esta introducción de la visión que se tiene por parte de Rafael Domínguez, de larga data en los medios, analista, llegar a esta conclusión tiene como una culminación ahora, de acuerdo con lo que este Congreso Transformación 2025. Primero, ¿por qué lleva ese nombre? Se llama Transformación porque hemos unido las dos necesidades, transformación de la persona y que eso transforme la nación. Entonces, transformación es como el reto para el nuevo liderazgo, pues para todas las generaciones que vienen. Cuando hablamos de nuevo liderazgo, hablamos de eso, de personas que quieran ponerse el guante y, hey, transformémonos, hagamos algo por la nación que la convierta en algo distinto. Este congreso es el primero que vamos a realizar y le hemos llamado Congreso Internacional porque, como te decía al principio, también vamos a contar con la presencia de personas que vienen y ya con algunas millas más de trabajo en esta visión que comparte el mundo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que no estamos solos y vienen a apoyar y a enseñarnos elementos básicos de conceptos de nación. Por eso es un congreso y es de 8 de la mañana a 5 de la tarde porque queremos aprovechar a esta gente y darte un curso, digamos, ¿verdad? Un curso potente de esta cosmovisión y de todo lo que implica una nación para enamorar personas que también quieran comprometerse y decir yo puedo ser parte de la transformación o quiero ser un líder que transforme, etcétera. Entonces, el próximo 31 de mayo tenemos este evento que está abierto a todo público hasta el límite de las butacas que podemos costear. Y estamos muy entusiasmados. ¿Cuál es el objetivo central del seminario? Levantar esos líderes, buscar esos líderes que se den cuenta que hay algo más que hacer. Si alguien quiere ir, nos está viendo en este momento y quisiera asistir, tiene ese ánimo, puede llegar a... Sí, puede hacerlo. La tarjeta vale $20, pero te incluye el almuerzo, 2 refrigerios y un diploma para que también quede constancia en tu esfuerzo de que recibiste una capacitación. Y puede comprar la tarjeta a través de un WhatsApp. El teléfono del WhatsApp al que usted marca y entra en contacto es 6302-4501 y puede pedir las tarjetas que quiera. Ahora, quisiera decir, al ser un evento con participación de personajes de otras naciones con mucha trayectoria, ¿quiénes son estos disertantes principales? Me gustaría ver currículum, es decir, quiénes son, porque dependiendo, dijéramos, del background que ellos han tenido, así va a ser la forma de poder transmitir.
¿Quiénes son los disertantes principales? Bueno, Julio, tenemos la presencia de María Irene Esquillashi, que ella viene de Bolivia. Ella es una persona, es abogado en su formación profesional, una mujer que trabaja con ayuda a través de otra organización y tiene un trabajo de liderazgo y es parte del Concilio Global de Naciones, una entidad internacional que tiene presencia en muchos países. También es asesora de gobiernos, asesora de gente que está en el liderazgo. Nos visita también Tommy Nelson, él es un americano, pero ha vivido mayor Creo que aquí tenemos cantidad de vida en producción, Brasil. nos está poniendo Excelente. su hoja de vida. Ahí está María Irene. Y todo esto lo puede buscar en la página web proyectonacionelsalvador.com, pleca Congreso. Entonces decía de María Irene, que viene a acompañarnos, también está con nosotros. Pero antes de que pasemos, ¿sí? En el caso de María Irene, tiene una temática específica, o sea, su perfil está orientado a la temática que va a desarrollar dentro de Sí, por supuesto. Ellos tienen una experiencia en diferentes áreas, entonces hemos distribuido de tal manera que ella y Tommy Nelson, que son como las figuras más importantes, tengan más participaciones. Hay otros participantes como Herbert Davis, que viene de Estados Unidos, a hablarnos de liderazgo transformacional. Ronald Díaz de Costa Rica viene también a hablarnos de liderazgo en el sentido familiar. Jonás Herrera, que es nacional, tiene mucha y amplia experiencia en el tema de contracultura, etcétera, y como parte también anfitrión estará tu servidor poniendo un tema de historia sobre cómo se formaron las naciones y cómo evolucionaron. O sea que hay toda una temática, Julio, que está... Y la mecánica, Rafael, es decir, dice, la parte da su intervención, hay preguntas y respuestas y después van a haber conclusiones y se van a... O sea, estamos abiertos a la dinámica que vaya a tomar el Congreso. Al final hay una posibilidad de un foro para terminar de amarrar. Pero sí, repito, queremos darle a la gente una enseñanza importante, porque para nosotros la transformación, aparte de la voluntad, necesita capacitación, necesita que se comprenda cuáles son los principios, dónde hay que actuar, dónde hay que tocar, dónde hay que hacer, como para que esto empiece a funcionar, ¿verdad? ¿Qué tipo de público debe asistir a este tipo de evento? Te hago esta pregunta porque, sí, es decir, también la persona que va a asistir tiene que tener por lo menos un conocimiento, si no empírico de la vida, un conocimiento que le haga posible poder interpretar lo que están tratando de impartir ustedes. Nosotros lo manejamos como... Bueno, si eres un líder comunitario, un líder religioso, un líder empresarial, un líder político, cualquier tipo de liderazgo es bienvenido. Y si no sos un líder, bueno, querés ser un líder, vení también. Si sos un seguidor, vení también, para que tal vez haya una diferencia entre... Pero tu visión, ¿cuál sería el perfil idóneo, dijéramos, de las personas que fueran los presidentes de ADESCO, comunidades? Yo te estoy hablando de los líderes que transforman, ¿verdad? Tu persona, por ejemplo, en el medio de comunicación, hablo de diputados, ministros, hablo de alcaldes, hablo de los líderes pastores de las iglesias, sacerdotes, los que manejan, como dijéramos, ese es el ideal, ¿verdad? Y que todos se pusieran al frente como élite transformadora y tuvieran la oportunidad de valorar otra forma de ver la transformación de la nación y que se puedan dejar permear de estos conceptos. A nosotros no nos interesa de qué partido sos, no nos interesa de qué iglesia venís, no nos interesa, sino que nos interesa el principio. La nación es la gente y todos somos importantes en la nación. Entonces, trabajemos. A ver, ¿cómo seleccionaron a estos expositores? Pero más que la selección, es decir, la temática que cada uno va a desarrollar. Bueno, yo tengo una relación directa con el Concilio Global de Naciones y hemos tratado que Proyecto Nación también tenga ese roce internacional y tenga cobertura de otros que saben, porque cuando uno trata pero no sabe, hay que buscar a los que saben. Y aquí hemos encontrado una caja de resonancia importante. Ellos hacen este trabajo en todo el continente. Hay gente asesorando gobiernos ahí, hay gente asesorando a líderes de la comunidad, hay gente haciendo el trabajo y ya tienen una experiencia. Entonces dejamos que ellos refinaran el contenido, lo propusieran y pues esperamos que esa experiencia
sea buena para todos. Nos dejamos guiar, digamos, por ellos. A ver, pero en una plática que hemos tenido así, como decimos, off the record, tú has participado, dijéramos, Sí. en otros países en algún tipo de experiencia como esta. Sí, bueno, ¿Qué es lo de que les hecho inspiró? yo me gradué de un diplomado de principios de nación. Ellos te dan diplomados, o sea, hay capacitación. O sea, de ahí te nace a Ahí ti la idea. complementamos, ahí vas dándote cuenta de que no basta solo el entusiasmo, hay que capacitar. Y un proceso de transformación nacional tampoco es un asunto de 6 meses, ni de un evento. Esto para nosotros es el inicio de un esfuerzo que va a traer otros eventos, que va a traer otras charlas, que va a traer actividades en ese mismo sentido. Una escuela de capacitación en valores, ya nosotros la estamos formando, entonces vamos a empezar a tomarnos en serio el proceso. ¿Cómo medirán el impacto ustedes en la sociedad salvadoreña de lo que están Bueno, persiguiendo? en un principio la gente que se pueda adherir, la gente que venga a los cursos, la gente que vaya creyendo y confiando en la escuela y podamos ir viendo, y luego los resultados, porque aquí también hay que poner una nueva discusión en la mesa. Yo creo que hay que transformar hasta eso. Ya seguirnos odiando, seguirnos dividiendo, seguir pensando que solo yo tengo la razón, que solo yo tengo la capacidad, que solo a través de mi persona se va a lograr el éxito de X o Y. Eso creo que es parte de empezar a ver que las cosas se transforman y decir, mire, somos todos, esta es una nación para todos, todos tenemos que tener una posibilidad, tenemos que volver al diálogo, Julio. El diálogo es valioso en una nación. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, ¿qué significa eso? Que no podés solamente tú pensar que lo que haces es único. Es como en tu casa. Por muy papá que uno sea, necesita el esfuerzo y consejo de otros, de la mamá, de los hijos. También te dicen qué les gusta, qué no les gusta. Y en eso hasta el vecino participa de repente, ¿no? A ver, pero un evento de esta magnitud también va a requerir planes de continuidad, porque no... ¿Qué va a pasar después del Congreso? Pues Bueno, a eso después me del refiero. Congreso, hay talleres. yo ya te traigo una primicia. Ajá. En agosto vamos a hacer un taller, un trabajo, una capacitación para hombres y mujeres de medios de comunicación. Porque es importante también lo que hablábamos, ¿no? Cristianos principalmente, hay muchos que estamos en los medios y que podemos hacer una contribución. Y si no sos cristiano, también bienvenido, pues, porque al final, si tenés una responsabilidad en eso, hay que platicar qué podemos hacer desde lo que hacemos para que la nación mejore. ¿Quiénes son los aliados claves que tú puedes dimensionar para impulsar este proyecto? Las universidades son aliadas, las iglesias de toda denominación. ¿Has tenido contacto con algunas, sí. con la academia? Mira, sí, tenemos contacto con la academia. El año pasado fui a presentar el libro, hicimos 16 eventos presentando el libro, con muy buen resultado en varias universidades del país, y eso me llenó de satisfacción ver que los jóvenes, cuando les hablas de estas cosas, se interesan, porque uno piensa que están en otro, y no, ellos necesitan también sentirse parte de, tomados en cuenta, y que les contés cómo lo que están haciendo en las universidades va a servir después para el futuro de la nación, o no, en todo caso. Tal vez si nos puedes compartir qué desafío enfrentaste cuando estabas diseñando, dijéramos, toda la organización de esto. Creo, Julio, que el desafío sigue siendo, ¿verdad? Que te digan que sos una utopía, sos un loco, pero yo lo tomo desde la perspectiva que si ya hubo otros que lo hicieron y funcionó hace años o donde haya funcionado, ¿por qué no va a funcionar hoy? Y además los visionarios, los locos transforman el mundo, dicen, entonces está bien. Dentro de la locura y dentro de la capacidad, se permite eso, ¿no? ¿Cómo puede la ciudadanía, Rafael, común, estoy hablando de la gran mayoría de salvadoreños, involucrarse en un proyecto de esta envergadura? Bueno, entrando en contacto con nosotros, cuando esté la escuela, buscando capacitarse y tocando el teléfono y mire qué pasa aquí y ver en qué momento podemos llegar a su comunidad o a su
a su pueblo, ¿verdad? Porque hemos visitado también algunos lugares, fuimos a Taco, fuimos a varios lugares, Santiago de María, a presentar el libro. Entonces esas cosas nos gustan porque ahí es donde está la gente. Y entonces la gente necesita escuchar y nosotros con gusto vamos y podemos platicar de esto. Poner una agenda de transformación es platicar con todos, ¿verdad? Muchos dirán, bueno, también el deber ser es una cosa, pero hay realidades. ¿Qué mensaje final le podrías tú mandar a esos escépticos sobre la transformación de naciones y que los países que se han metido en este tema en realidad siguen marcando un ejemplo? Pues yo lo que puedo decir, Julio, es que si no hacemos un esfuerzo más allá de lo que hemos hecho hasta ahora, lo bueno, poco que se haya logrado, lo vamos a perder. Por eso te hablo yo del futuro, porque es una proyección. En los años 30 no pensabas lo que iba a venir después en los 70, ¿verdad? Y ahora, después de que hubo en los 70s, 80s, ¿podemos volver a repetir las cosas? Por supuesto que sí. Entonces, para que eso no suceda, tenemos que ir y revisar realmente y decir, hey, ¿dónde nos equivocamos? Pero tenemos que hablar de esto. Y es una transformación profunda, por eso necesita procesos de entendimiento sobre el futuro, porque si no, a la vuelta de la esquina, lo bueno va a quedar olvidado. A ver, pero ¿cómo conciliar también una frase que ha tenido muchísimo peso a lo largo de la historia, que también aquellas naciones que no revisan su pasado están condenadas a repetirlo? Claro, porque es como en la vida de uno, ¿verdad? Es decir, tu presente ha sido determinado por tu pasado y tú lo reconoces hoy para que el día de mañana seas mejor. Eso es todo. Pero ese proceso hay que hacerlo permanentemente, ¿no? Platicándolo, viéndolo y siendo honesto contigo mismo y con los que te rodean. Miren, yo voy a cambiar, ¿verdad? Podés comprometerte con eso y dicen, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó? O sea, bueno, entonces empecemos. Y esa dinámica empieza a transformar tu mundo. A ver, aunque no sea religioso, pero, y esto por experiencia, porque te puedo hablar por mí, yo he dado mis propios testimonios, esto solo se puede lograr si en realidad hay una verdadera transformación del ser humano a través de la intervención divina. Es más efectivo, ¿verdad? Vas sobre seguro, vas sobre algo que es más fuerte y sólido, pero no necesariamente, porque si alguien lo toma por principios, se va a dar cuenta que lo que está escrito ahí son principios que le van a servir. ¿O acaso, aunque vos no creas, te conviene ser ladrón o asesino? No, entonces ahí te dice cómo, aunque no creas, pero son principios que podemos compartir. Finalmente ya, porque vamos prácticamente arribando, te escuché que el libro lo has presentado en diversas partes de nuestro país, que básicamente viene a ser como el condensado de tu visión al respecto. ¿Cuál ha sido el nivel de percepción y después de aceptación? No estamos hablando de la academia, estamos hablando de la gente que llegó a Concepción de Ataco, a Berlín, a Usulután. Bueno, la gente... ¿Cómo lo percibiste? La gente lee con detenimiento y se da cuenta que efectivamente, hey, nos hemos perdido un poco. Es como un llamadito a la conciencia y decir, bueno, sí, verdad, de plano necesitamos algo, y les impacta el hecho de encontrarse con que no había pensado que esto podía ser así. Yo seguía pensando que lo que hacía solo me afecta a mí, pero ahora entiendo que no, a mis hijos, a la generación de mis hijos y los nietos y los bisnietos y toda tu generación o está bien o va a estar mal dependiendo de lo que tú haces hoy. Y eso es para toda la nación, darse cuenta que la nación es la gente, darse cuenta que es la familia, el núcleo más importante de esa construcción de esa nación, y lo estamos perdiendo. Y entonces te vas dando como un despertar y decís, hey, me impacta y quiero más, ¿verdad? Por eso es que estamos avanzando a este evento el 31 de mayo. ¿Has tenido apoyo, dijéramos, de empresas que tengan, dijéramos, por lo menos esa visión de aportar? Sí, porque es lógico, no se puede uno correr con todo, pero lo importante es que cuando te enamoras del proceso de transformación entendés que hay que servir. Y servir y dar es lo que te hace más feliz. Entonces empezamos a trabajar poniendo los recursos sin esperar más que ojalá mis hijos vean una nación a futuro mejor que la que yo he visto.
y eso es suficiente para motivarse. Rafael, gracias. A ti, Julio. Ya pasa muy rápido cuando no se saca de los temas que tradicionalmente se aborda, pero sobre todo muchísimas gracias a usted, amigo televidente, que nos permitió entrar hasta la intimidad de su hogar en un tema. Creo que próximamente ustedes pueden contactar en el número que dio Rafael, en los cuales ustedes pueden acercarse, y si tienen esa voluntad de transformarse, adelante, yo creo que las puertas están abiertas. Pasen buenas noches, feliz fin de semana, nos vemos el día lunes en otro programa más de Pulso Ciudadano.